puedo yo ser cada día más santo? Y mi deseo en este pequeño estudio de hoy es poder darle un concepto y una aplicación especial e idónea que le va a ayudar a poder comenzar a partir de ahora a ver la santidad de una manera mucho más cercana. Porque algunos le tienen miedo. Santo, parece lejano e imposible. Parece una utopía, parece algo que es imposible, que no es racional creer que podemos serlo. La mayoría de las personas parten del hecho de que sabemos que no hay nadie justo, somos pecadores, así que no tenemos una carga encima de realmente vivir con esa santidad única y exclusiva, porque eso está fuera de nuestro alcance. Y ciertamente está fuera del alcance del ser humano, pero no está fuera del alcance del autor de la santidad misma que viene de Dios. Entonces, cuando Dios nos llama a la santidad, nos llama al reto diario de poder presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como dijo Pablo en Romanos 12, para poder agradarlo a Él. Angelical. Ser santo implica obediencia. Eres cada día más santo cuando haces caso. Cuando cumples los propósitos de Dios y la voluntad de Dios y no los tuyos. Eres santo cuando pones a un lado tus intenciones, tus pasiones, tus prioridades, para primero preguntarle a Dios qué quiere Él que tú hagas. A la medida que eso lo haces, eres santo. Y hay un versículo, que es el versículo donde quiero invitarles a leer primeramente en esta tarde, Romanos 2:15, que menciona la herramienta que usted y yo hoy vamos a reforzar en nuestra mente para poder vivir en mayor santidad. Romanos 2:15, cuando el apóstol Pablo le escribe a las iglesias de Roma, él está haciendo un recuento de esa condición triste de la humanidad, del difícil compromiso de poder reconocer la prioridad de Dios, pero él hace mención de algo especial, y él dice lo siguiente, hablando de los gentiles: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Pablo habla acerca de la conciencia como un instrumento ideal para poder ayudarte y ayudarme a ser más santos, a ser más obedientes. Y la Biblia en varias ocasiones utiliza ese término, el término conciencia. ¿Y qué se va a imaginar usted? Que la conciencia de la que la gente canta y de la que la gente habla y las que la mayoría ignoran, cumple un papel importante en nuestra santidad y en nuestra santificación. La conciencia es algo que si tú puedes literalmente someter a Cristo y si tú puedes sujetar al señorío de Dios a través de Jesús, tú podrás entonces comenzar a ser más santo inmediatamente. Así que en la conciencia tenemos una herramienta dada por Dios que la puedes usar hoy. Y vamos a ver un par de cosas, solo 3 cosas acerca de la conciencia que quiero que puedas aplicar a ti y puedas tomar una relación directa de cómo eso que hoy recordamos puedes ponerlo en práctica al salir del templo, al comenzar a enfrentarte una vez más al mundo que está allá afuera. ¿Qué es la conciencia? Primero, la conciencia es un regalo de Dios. La conciencia es un regalo de Dios para toda la humanidad. Y la conciencia funciona como aquella alerta de parte de Dios. Es parte de la imagen y semejanza que Dios nos ha dado. Cuando Él dijo que nos hizo a su imagen y a su semejanza, parte de eso no solo es la capacidad de crear, no es solo el poder tener razonamiento lógico, no es solo las bendiciones que están dentro del ser un ser humano con superioridad sobre el resto de la creación, pero parte de eso tiene que ver con la conciencia. Y Pablo dice que la conciencia fue puesta por Dios en el ser humano, en su creación más excelente, para que en ella estuviera el criterio correcto, reflejando la voluntad de Dios, reflejando el pensamiento de Dios sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Todo el mundo tiene conciencia, porque se nace con ese distintivo que viene puesto por Dios para que por naturaleza, si quieren utilizar esa expresión por naturaleza, pero por la naturaleza de imagen de Dios en el ser humano, se pueda tener esa idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Y lo que Pablo está diciendo en este versículo 15 es que aún aquellos que no han conocido el mensaje de salvación, aún aquellos que no han escuchado a los profetas, aún aquellos que no han escuchado a los apóstoles, aún ellos tienen dentro de sí
una conciencia puesta por Dios que les llama la atención, que les corrige y que les dice, uy, esto no se siente bien. Estoy haciendo esto, estoy pensando aquello, pero eso no se siente bien. La conciencia es un regalo de Dios. La conciencia cumple un papel esencial en el proceso de santificación del cristiano. Pero primero tenemos que reconocer que todo el mundo lo tiene. La conciencia es como una alarma. La conciencia es como una alerta. Leía ayer acerca de un vuelo que ocurrió en una aerolínea Avianca. Tenía un Boeing 747 que transportaba aproximadamente 200 tripulantes y estaba haciendo un vuelo dentro de Europa, entre algunos de los países cercanos a España, y terminaba en España, pero lamentablemente en ese año 1984 ese avión se estrelló en una montaña y no sobrevivió nadie. Pero como ya ustedes conocen que es la investigación posterior a un accidente de ese calibre, de esa lamentable pérdida de vidas humanas, se hace una investigación de lo que se llama la caja negra. Y la caja negra es una especie de memoria que tiene la nave donde se registra datos del vuelo, datos de la cabina, la conversación entre los pilotos y algunas cosas que pueden ayudar a entender qué pasó. Porque eso es lo que todo el mundo quiere preguntarse y responderse cuando hay un evento tan trágico. ¿Por qué? ¿Por qué se estrelló? ¿Por qué? Y ¿saben qué es lo curioso? Que entre las tantas cosas que se escuchó en esa grabación, se escucha cuando el avión en su sistema de alerta comienza a decirle al piloto, pull up, es decir, sube, sube. El radar del avión está conociendo a través de la proyección que él hace que hay un objeto que era la montaña con la cual él iba a estrellarse. No sabemos qué pasaba en la mente de aquel hombre que estaba conduciendo, aquel piloto profesional, pero de repente se escucha que el piloto dice, ¡cállate! Y la tranca. Se puso nervioso. Quién sabe si creía que la máquina estaba equivocada. Pero lo cierto es que después de callar el alerta mecánicamente con el switch, se estrellaron. Es triste. Y la gente dirá, eso es culpa del piloto. Pero yo quiero hacer una analogía entre esa realidad y lo que ocurre a diario con la conciencia. La conciencia está allí para decir, ¡hey! Detente, o sube porque te vas a estrellar, o baja porque te va a ir mal. La conciencia está puesta por Dios en tu cabeza, en mi cabeza. Fíjate que para el hebreo, y lo hemos hablado en otras oportunidades, para el judío promedio, hablar del corazón era algo más a una referencia a los pensamientos. Y no como para nosotros los occidentales, que cuando hablamos del corazón pensamos en emociones, en sentimientos. Este versículo dice que Dios ha puesto en su corazón la ley. Es decir, hay un conocimiento de la ley. No hay un solo pueblo. Voy a tener que corregirlo. No había un solo pueblo en el mundo donde se pensara que matar a los niños estaba bien. Hasta las culturas más lejanas, los indígenas más escondidos, cuidaban la vida de sus hijos. Y los bebés más aún. Pero de repente la sociedad comienza a decir que hay otras razones para considerar a un no nacido no un ser humano. La necesidad de poder inclusive ser pro aborto y hasta es una moda social y hasta es algo que se defiende como un derecho. Pero aún dentro del corazón sabemos que eso está mal. Lo queramos reconocer o no, queramos callar esa conciencia bajando el switch con otros argumentos a favor del por qué sí quizás es necesario en determinado ambiente. Pero en la discusión interna para tomar una decisión como esa, yo en lo particular, yo no puedo hablar de todas las experiencias porque no conozco todo, pero lo que yo he visto como pastor, lo que yo he visto como consejero, no he conocido una sola dama que esté pensando en hacerse un aborto que primero no tenga que discutir día y noche con su conciencia. Lo tienen que pensar, lo tienen que pensar, lo tienen que buscar apoyo en alguien y tienen que buscar argumentos a favor. ¿Por qué? Porque tienen que callar aquella natural ley que hay en su corazón que le dice, la vida es sagrada. La conciencia es un regalo que ya está en ti. Dios te la dio. Pero escúchame bien.
Lo que Pablo está diciendo en este capítulo, que después lo refuerza en el capítulo 3, cuando habla de que no hay justo ni uno, es que ese regalo tú tienes que saberlo utilizar. Y ese es el segundo punto. Tú tienes que aprender a utilizar la conciencia. Pablo infiere en sus pocas palabras de este versículo que algunos escuchan para recibir la instrucción y otros no. ¿Por qué? Porque su conciencia los excusa. No, hiciste bien, no importa. Y a otros les regaña y le dice está mal. Pero hay muchos que ni la oyen. Cuando el propio apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, él le dice: Timoteo, me preocupa que en los postreros días algunos estarán enseñando mentiras, estarán diciendo cosas que no son verdad, porque tienen su conciencia hecha de piedra, cauterizada. La conciencia tú puedes utilizarla para bien o tú puedes atrofiarla a tu conveniencia momentánea. Y es por eso que alguien puede vivir a pesar de su conciencia, porque la pueden codificar. Eso es como el uso de la tecnología. La mayoría de ustedes tienen un celular inteligente, algunos celulares ya se van poniendo un poquito más tontos con el tiempo, pero aún así son bien inteligentes. Y cuando usted quiere utilizar, diga, por ejemplo, la alarma para despertarse. Le aseguro que si preguntara a la mayoría de nosotros, en alguna oportunidad hemos programado la alarma. Eso quiere decir que aunque mi celular o tu celular tiene una alarma y un sistema, tiene que ser programado. Tú tienes que decirle a tal hora necesito que suenes. Y usted hasta escoge el tono que quiere que tenga y el estilo de música que quiere que él duplique. Y hasta te pregunta por cuántas veces quiere. Y usted quisiera que hasta pudiera pegarle corriente para que a la quinta vez se despierte. Entonces, a pesar de que usted lo programa, algunas veces usted no escucha la alarma. Y usted se despierta y la apaga. La apaga y dice, tranquilo, un ratico más. Entonces después queremos culpar a la alarma. Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, es que la alarma no me despertó. Ah, es culpa de la alarma. Esa alarma, hay que hacer algo, hay que escribirle a Apple o a Samsung para reclamarle la efectividad de su producto. No. Tiene que ver con tu voluntad. Tiene que ver con tu capacidad de reaccionar a lo que programaste. La conciencia es exactamente igual. La conciencia necesita ser programada correctamente para que pueda funcionar. Y ahí es donde entonces vemos una gran diferencia entre lo que hace Dios, lo que hace Jesús y lo que hace el Espíritu Santo versus lo que hace la cultura. Porque esas son las únicas dos fuentes para programar tu conciencia. Tú puedes decidir programar tu conciencia, es decir, comenzar a enseñarle esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, desde la verdad de Dios, para que cuando la conciencia te recuerde lo que está bien y está mal, esté haciendo un eco a la verdad de Dios. Por lo tanto, la conciencia, guiada por el Espíritu Santo, sirve como un instrumento de Dios para tu santificación. O tú puedes decidir ir al mundo, a la cultura, a las modas del momento y buscar allí lo que está bien y lo que está mal. Y vivimos en tiempos como nunca antes, donde la sociedad y las distintas filosofías y los estilos de vida y las campañas ideológicas tratan de levantar un nuevo programa de ideas, de valores, que prácticamente se resumen en sé feliz como quieras y que nadie te lo impida. Imagínense lo que una conciencia con esa programación puede hacer. Una conciencia programada con que todo me es permitido. Si yo me siento bien, ¿por qué me lo pueden negar? Si a mí me gusta, ¿quién lo impide? Si yo lo necesito, lo tengo que tener. Una conciencia programada de esa manera carece de la solidez, de la raíz, de la profundidad, del conocimiento idóneo de lo que es la vida. Eso no lo puede ofrecer la cultura. Eso no lo puede ofrecer la política. Eso no lo puede ofrecer ningún pensamiento filosófico creado por el ser humano. La conciencia correctamente utilizada es programada por Dios a través del Espíritu Santo. Y es por eso que el que es creyente, aquel que conoce a Jesucristo como Señor y Salvador y rinde su vida a su señorío, esa persona agarra su conciencia y es como llevarle tu
laptop o el disco duro, tu memoria de tu equipo y llevárselo al más grande experto para que la codifique, la prepare y quede corriendo rápido y quede ligera y quede efectiva. Solo el Espíritu Santo puede tomar tu conciencia y puede programarla con la palabra día y noche, y puede hacer entonces que cuando ella te diga levanta, levanta, tú puedas reconocer que esa voz ya no es la voz de una máquina, ya no es el alerta programado por cualquier otra persona, es la voz de Dios que te está hablando. Solo así yo puedo ser santo, no puedo hacerlo de otra manera, hermano. Hay algunos cristianos que tienen el deseo de ser santos. Hay algunos cristianos que dicen, yo quiero agradar más a Dios. Y es una buena disposición, es un buen inicio el tener la motivación. Pero si no programa, resetea su conciencia. Pablo también llegó a decir que no es necesario tener la mente de Cristo. Así es. ¿Recuerdan? La mente de Cristo. Y la mente de Cristo es pensar como Cristo pensó. Y usted dirá, ay pastor, pero eso está muy complicado, si a veces ni mi misma mente me sirve a mí bien y la tengo desde que soy chiquito. Pero la mente de Cristo refleja el pensamiento de Dios. Y Él se tomó la tarea de dejarnos en su palabra la revelación inspirada, perfecta, inerrante, infalible de su verdad. Todo lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. La conciencia tiene que ser bien utilizada sometiéndola a los pies de Cristo. Por eso cuando tú y yo somos parte de la vida cristiana, por eso cuando venimos a la iglesia, por eso cuando enviamos a nuestros jovencitos que vayan a estudiar el libro de Daniel, que vayan y salgan a poder aprender a cómo no contaminarse con la comida del rey, haciendo referencia a la experiencia de Daniel. Estamos trabajando, codificando su pensamiento, codificando su conciencia, codificando sus principios, codificando sus valores, pero no de lo que la iglesia cree que es mejor, es de lo que Dios dice que es mejor. Porque la grandeza de nuestra verdad no radica en la persona que la dice. Yo no tengo ningún tipo de autoridad o poder innato en mí como ser humano. La verdad y la grandeza de la palabra que imparto proviene de Dios. Es Él el quien le da la grandeza. Así que cuando yo te hago un llamado, hermano, ¿cómo está tu conciencia? Porque la conciencia maltrecha y mal utilizada está programada otra vez con basura del mundo. Y perdónenme esa expresión, pero es basura del mundo. Yo he visto ladrones que se encomiendan a Dios antes de robar y le piden que no los agarren. Y en su conciencia, ellos tienen justificación para lo que hacen y no está mal. Lo único que eso refleja es que su conciencia está programada desde otro punto de vista. Desde las pasiones, desde la necesidad. Pero es que lo que yo quiero es más importante que lo que Dios dice, en serio. Pero es que lo que siento, si tu conciencia sigue tus sentimientos, ay. Piensa que hasta Gilberto Santa Rosa sabe que eso está mal. Porque él canta una canción que dice, ¿verdad? Una cosa dice el corazón y la otra la conciencia. Hasta él en su humanidad natural sabe que la conciencia tú decides si la pagas o la prendes. ¿Se ha preguntado cómo estamos programando la conciencia de nuestros hijos en nuestras casas? Porque yo le puedo garantizar, y perdóname por ser tan excesivamente, quizás exagerado, pero yo realmente lo creo. Yo le puedo garantizar que al salir de su casa, con algunas muy pocas excepciones, todo lo que quiere y desea entrar en la mente de sus hijos es basura. Absolutamente todo. Porque sus amigos en la escuela están rodeados primero de alguna clase de familia que no tienen los principios, entonces no pueden compartir lo que no tienen. Que están tratando de aprender qué hago. Pero hay una gran mayoría de instituciones, hay una gran mayoría de grupos que están allí afuera con toda la intención de programar a su conveniencia a las generaciones presentes y las que vienen. Y entonces tú y yo vamos a estar sentados en casa diciendo, ay no, yo espero que mi niño, que mi niña sea bueno, yo espero que puedan triunfar en el mundo y solo lo que tengo es pidiéndole a Dios que me lo ayude. Eso es bonito. Eso usted puede escribirlo en una estampita o puede ponerlo en una tarjeta como un deseo especial.
Pero muy poco sirve si usted no pone manos a la obra. Porque eso es pidiéndole a Dios que lo ayude, pero Dios ya te dijo cómo lo va a ayudar. Dios dijo, mira, yo voy a ayudar a tu hijo si tú de mañana oras con él, si cuando vas camino a la escuela le enseñas los principios de la verdad, si tú antes de acostarlo conversas con él, oras con él y le muestras la palabra, si le vas enseñando con tu ejemplo día a día lo que es bueno y lo que es malo, entonces allí yo lo voy a poder ayudar, porque cuando tú programes su conciencia y él acepte el Espíritu Santo de Dios, ya va a tener la dupleta esencial para el triunfo. Necesitamos programarnos correctamente. Necesitamos entender que esa programación tiene un costo, y con eso termino. Ese es el tercer punto. Primero, es un regalo de Dios para todos. Segundo, tiene que ser utilizada correctamente, y eso solo es poniéndola a los pies de Cristo, programándola con Él. Y tercero, tenemos que estar dispuestos a pagar el costo. Hacerle caso a la conciencia cuando está dirigida por Dios implica hacerle caso a Dios. Por lo tanto, todo aquel que no desea hacerle caso a Dios, por lo tanto, todo aquel que va en contra de la voluntad de Dios, por lo tanto, todo aquel que sea enemigo de Dios, será enemigo tuyo también. Y ese es el costo. Entonces la gente dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora para poder yo evitar vivir en complicaciones con un mundo tan perverso? Algunos que dicen que son cristianos o algunos que dicen que tienen valores correctos han decidido bajar el estándar. Han decidido, no, hay temas que yo no discuto, que no hablo para no tener complicación. Pero Jesús sabía que eso iba a pasar. Jesús dijo que a algunos se les enfriaría el amor cuando las cosas se pusieran duras. Y que algunos que estaban con ellos se irían, y eso era una demostración de que nunca eran de ellos. Nosotros tenemos que ver que ese costo tiene que ver con la prueba. La prueba ideal de quién eres en verdad en Cristo. Por ejemplo, cuando comenzó todo este asunto de la pandemia, algunos cuando sentían algún malestar había que irse a hacer el test. Entonces los que se hicieron el test saben que comenzaron con varias formas. Yo por lo menos cuando vi que los primeros les estaban metiendo un hisopo larguísimo que les entraba por la nariz y casi les salía por la oreja, yo dije, no, yo ese test no me lo hago, hermano. Cuando inventen algo más práctico, yo voy y me lo hago. Así me sintiera como fuera. Después me di cuenta que ya lo estaban haciendo por la boca. Y después entonces, me tocó hacérmelo. Y cuando di positivo, bueno, ya Dios me ayudó a ganar esa batalla. Pero esta mañana estaba investigando cuántos tipos de medidores para la salud hay. Y hay muchísimas cosas. De glucosa, es decir, de azúcar en la sangre. Inclusive hoy me reía porque me di cuenta que hay un medidor para los que están haciendo la dieta keto. Hay un medidor donde soplan y le dicen cuántos ketones tiene y eso es bueno. Entonces yo digo, mira, ¿qué necesidad, verdad, tiene el ser humano de poder tener alguna idea de control? Alguna información que venga y le ayude a encontrar un punto de partida para tomar decisiones. Por ahí hay unas cosas muy interesantes que están de moda acerca del ADN. Y si usted manda una muestra de ADN, te pueden decir tu raza, tu procedencia. Y muchos millones de dólares se están invirtiendo en eso porque a la gente le gusta hacer una prueba para saber quién es. Veía un programa de televisión donde 3 hermanas que eran trillizas, exactamente idénticas, exactamente de padre y madre con todo, probaron uno de esos tests de ADN, lo enviaron y cuando regresaron tenían diferencias graves. Entonces ya no hallaban qué hacer diciendo, no, lo que pasa es que ese test no es tan científico, es más o menos así como social para que la gente tenga una cierta idea, y el asunto les quedó mal en la pantalla. Pero el punto es, tu conciencia y tu apego a ella es el test para saber si eres cristiano. Ese es el test. Así como tú quieres saber cómo están mis no sé, niveles de insulina o cómo está cualquier otro aspecto de lo espiritual, hay pocas cosas que puedan medirte también como tu capacidad de obedecer. ¿Por qué? Porque por los frutos los conocerán, dijo el Señor Jesús. Y el fruto de un cristiano, aunque algunos se quieren llenar la boca diciendo que el fruto del cristiano tiene que ser ganar a muchas almas, eso es hermoso, pero yo creo que aquello es parte de un proceso de obediencia que solo inicia con el fruto más básico, que es tener al Espíritu Santo con su fruto activo en tu vida. Y eso implica entonces que tú vas a comportarte como un angelito. No perfecto. No perfecto, porque los ángeles no son perfectos.
Los ángeles tuvieron que decidir si seguir a Satanás o quedarse en el cielo. Algunos decidieron erradamente, otros se quedaron con Dios. Así que comportarse como un angelito debe decir tu decisión de obedecer a Cristo y quedarte con Él. De decir, aquí estoy, Señor, con mis imperfecciones, tal como soy. Pero sabes, Señor, yo quiero ser mejor mañana. Yo quiero limpiar mi vida, yo quiero crecer. Hermano, ese es el reto ideal. ¿Sabes por qué? Porque la santidad comienza adentro. Ahí en tu conciencia donde nadie la escucha, solo tú. Porque por fuera hay algunos que pueden aparentar ser buenos. Pero dentro hay gente que usted lo ve bien portadito por fuera, pero es porque están en la iglesia. O porque en el trabajo sabe que si sale con alguna de las suyas lo despiden. Hay gente que se empieza a portar bien solo por las condiciones alrededor, pero en su interior ya se comió el pavo. Ya se lo comió. Yo a veces creo que cuando Drago está mirando hacia arriba, está pensando en lo que sabe el pavo. Sí, él está tratando de calmar su deseo, pensando en que no, ya yo me lo comí, sabe sabroso, para tratar de no entrar en shock. La verdadera naturaleza del cristiano es cuando su cambio es adentro. Cuando tú ves el pecado y dices, ¿sabes qué? No lo quiero. Así es. No lo quiero. Termino con una anécdota real de mi vida. Esta semana convertía con mi esposa cuando estaba preparando el tema de la santidad, y es un tema difícil para todos nosotros. Porque como ustedes bien saben, cuando Dios quiere traer palabra, primero la trae a la vida del que va a predicarla. Y yo estaba cargado pensando y diciendo, Señor, ¿cómo puedo crecer cada día más en santidad? Y cuando hablaba de todas estas ideas en mi mente y orando al Señor, el Señor me decía, cada día que aborrezcas más el pecado. Y empezaron a llegar cosas a mi mente donde yo digo, sí, pero hay tantas cositas que yo quisiera dejar de pensar, de hacer. Hay tantas necedades de la humanidad que yo quiero ya que no estén en mí. Señor, ayúdame, Señor, a aborrecer eso de verdad. ¿Para qué yo pedí eso? Esa noche cuando me acosté a dormir, pasé una de las peores noches en mi vida. Porque desde que cerré los ojos hasta que me desperté, tuve una de las peores pesadillas que jamás quisiera volver a vivir. Y se las resumo de esta manera. Cada una de las cosas malas que sé hacer, en mi sueño las hice. Y después que las hice, todo el mundo las descubrió. Y tuve que verle la cara a todos veía la gente, veía a todo el mundo que me decía, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pensaste esto? Como que si mis pensamientos, mis ideas, mi pasado, todo, cada detalle, ahora todo el mundo lo tenía como un librito que podía leer y mirarme a la cara. Yo no hallaba dónde meterme. No hallaba a quién acudir. Las cosas de las que me avergüenzo, que he vivido, las cosas que he hecho que no están bien, a pesar de que ya son mi pasado, las volví a sentir como si eran presentes. Y le decía, Señor, no, yo te prometo que no lo hago más. Cuando me desperté, gracias a Dios, yo creo que estaba a punto de un paro cardíaco porque me desperté literalmente sudando y angustiado. Y sentí que el Señor me dijo, ¿qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? Y yo dije, no, Señor. Líbrame de ese mal. No quiero eso. Porque si eso solo fue un sueño, ¿cómo será la verdad si uno defrauda al Señor? ¿Cómo será realmente herir a todos los que están a tu alrededor esperando de ti que le des el testimonio para hacerlo? Así es. No soy perfecto. Y hay muchas cosas que a veces Satanás sabe y que viene como acusador a recordar y decir, ¿qué vas a decir tú si mira lo que hiciste tal vez o tal cual? Y solo me queda recordar que la sangre de Cristo ha limpiado nuestra vida. Y que gracias a eso hoy tengo el ánimo y el deseo de decir, no más. No más. Y aborrezco el pecado. No quiero nada que me haga sentir incómodo. No quiero tener ocasión de tentación, no quiero, pero mi carne es débil. Así que lo que necesito hacer es correr a Dios cada día y pedirle, Señor, ayúdame, llena mi conciencia de lo bueno. Y usted tiene que leer más la Biblia. Y
Y usted tiene que meditar más en las cosas del Señor. Y usted tiene que escuchar más estudios bíblicos. Y usted tiene que ahondar en el proceso discipular. Y usted tiene que rodearse de personas que hablen lo bueno y no lo malo. Personas que edifiquen con sus comentarios porque te repiten lo que Dios enseña. Y de esa manera tu conciencia será robusta. Tu conciencia será dirigida por el Espíritu de Dios. Y tú estarás más cerca de la santidad, más lejos del error. Mi oración, hermanos, por ustedes es la misma oración que hago por mí. Que Dios nos dé fuerza, pero conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Para que cuando lo podamos ver, sencillamente como dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Recuerden, la conciencia es un regalo que Dios ya te dio. Es un regalo que tiene que ser activado correctamente cuando tú se lo pones a Cristo en sus manos para que Él con su palabra y con su señorío lo cambie. Y tercero, tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Y ese precio es dolor. Duele ser santo, pero le garantizo, duele más ir al infierno, duele más defraudar a Dios, duele más la desobediencia. Que Dios nos ayude. Amén. A poder vivir en esa santidad y a poder transformar nuestra mente para tener la mente de Cristo. Amén. Amén. Amén.